nos concedes a cada uno de tus hijos, Padre. Gracias por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Gracias por tus cuidados cada día, Padre Santo. Gracias porque a diario, Señor, tenemos algo que comer en nuestras mesas, Padre. Gracias, Señor, porque tu misericordia y tu fidelidad es grande para siempre, Señor. Gracias te damos por esta tarde que nos permite, Señor, vernos unos a otros, Padre. Y te pido, Señor, y te doy gracias por los que están aquí ya presentes, Padre, y por los que vienen en camino, Señor, que tú los traigas con bien. Gracias, bendito Señor, por esta tarde, y te pedimos que tú lleves el control de este servicio en esta tarde, Padre. Te alabamos, te glorificamos, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, vamos a buscar en nuestros himnarios el número 407. Me guía Él. Me guía Él con cuanto amo, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuanto amor me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, donde intenso brilla el sol, el dulce paso en lucha cruel, con cuán bondad me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar de Cristo y nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba eterna vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con
santo amor me guía. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce, buen pastor. Amén. Y dejamos el tiempo con nuestro hermano Javier. La semana antepasada, ¿verdad? Vimos los primeros 2 versos del libro de Juan, de este evangelio tan precioso, ¿verdad? Que cualquier ministro nos manda, cuando muy iniciamos en el cristianismo, nos mandan a leer este libro, ¿verdad? Porque recordemos que el objetivo del libro es que tengamos vida en su nombre, ¿no? Creyendo que Él es el Cristo, que Él es el Mesías. Entonces, por eso nos mandan primeramente a leer este libro. Y vimos cosas interesantes del libro de Juan, quién es Juan, y del 1 al 18 es epílogo, ¿no? ¿Cómo se llama? El inicio de este libro. Recordemos el contexto histórico en ese tiempo, a finales del siglo I, eran cartas las que escribían y se mandaban entre iglesias, y las leían los ministros y mandaban a hacer copias y las mandaban a otras iglesias. Fue así como se preservó la palabra de Dios que conocemos en nuestra era. Y vamos, el verso número 1 vimos que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo disertamos. Después el verso número 2, era en el principio con Dios. Y nos pasamos al verso número 3, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si usted busca la definición de Dios en el diccionario, lo define como creador. Entonces aquí está diciendo todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Recordemos que está hablando del verbo encarnado, o sea, de Jesucristo. Entonces aquí Juan nos está repitiendo: Jesús es Dios. Nos está diciendo que Él es el creador, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el verso 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Jesús estaba la vida, dice, y la vida era la luz de los hombres. Y esta luz, más adelantito nos va a decir que venía a la humanidad. Habla de una luz, pero no una luz visible, no una luz eléctrica, no una luz física, sino que una luz que proporciona vida, que en Él está la vida. Él es vida y Él es luz. Dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En este verso 5 nos está diciendo que hay una guerra entre esta luz y las tinieblas. Esta oscuridad tampoco es oscuridad física, y tampoco se trata de heavy metal o venir así cosas oscuras, no, sino que uno puede estar bien vestido y vivir en tinieblas. Uno incluso puede venir a la iglesia y vivir en tinieblas. Eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque lo que reflejamos exteriormente e interiormente es lo que somos, o más bien así debería de ser. Pero hay gente que por fuera, como los fariseos en esa época, eran pues aparentemente impecables, ¿no? Pero pues por la descripción de los evangelios era gente que vivía en las tinieblas, que tenía el alma oscura. Y muchas veces puede ser así. Yo conozco personas, pastores, que podría yo decirles que viven completamente en tinieblas. Imagínense, apóstoles, algunos se hacen llamar apóstoles y viven en tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y pues es un verso muy bonito, ¿no? Las tinieblas no prevalecen con esa luz, con Jesucristo. O sea, es muy fácil disertar que pues creemos en Dios Todopoderoso. Ahora que veamos
En la escuela dominical, ¿verdad? Vamos a ver, me parece que la soberanía de Dios. Vamos a ver un tema precioso donde da mucha luz, que deja ver que Dios permite que sucedan cosas, porque Dios es soberano, Dios hace lo que quiere, a la hora que quiere y cuando quiere. Y si hay mal, porque muchas veces nos preguntan a nosotros los creyentes, bueno, ¿y por qué Dios hace eso? No, Él no lo hace, lo permite que pasen cosas terribles. Para nosotros los creyentes todas las cosas son para bien, dice la Escritura. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque algunos no piensan que Dios disciplina, Dios castiga. Inclusive en la Escritura vemos, ¿no?, cómo Dios quitando vida a pueblos completos. O sea, ese es el Dios en el que nosotros creemos. Ciertamente su bondad y su misericordia es enorme, ¿verdad? Pero tenemos un Dios justo también, al cual no podemos burlar. Dice, y aquí hace un paréntesis el apóstol en el libro de Juan, y habla de Juan, pero habla de Juan el Bautista. Este es un paréntesis. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Por qué hace este paréntesis el escritor Juan? Porque más adelante va a hablar de Juan el Bautista, se va a explayar y va a explicar muy bien que él no es el profeta, que daba testimonio de la luz. Y también en esta época ya habían herejías, imagínense, no habían pasado ni 100 años y habían herejías metidas en la iglesia. Un grupo de personas que se hacían llamar gnósticos decían, primeramente por un lado, que Jesús, si era Dios, que el cuerpo es corruptible, corrupto, y Dios Santo no puede morar en un cuerpo de carne y hueso. Entonces los gnósticos decían que Jesús era una especie de holograma, que cuando caminaba en la playa sus huellas no dejaba huellas. Por eso Juan, haciendo apología a esto, escribe la primera carta, ¿no? La primera carta de Juan es de defensoría de Cristo, del Evangelio. Él dice, bueno, el que no cree que Cristo es en la carne, ese es anticristo, anticristiano. Y por eso se desarrolla esa primera carta en defensoría a eso que estaba pasando en ese momento. Entonces, verso 7 dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan el Bautista era testigo, un testimonio válido, porque él vio, inclusive Juan en su primera carta dice, lo que vimos, lo que oímos, al verbo tocante, o sea, ellos testifican lo que sucedió, no dicen, por ejemplo, un accidente, ¿verdad? Llego ya que pasó el accidente y es mi conocido, mi amigo, no, que fue así, yo le creo, te sirvo como testigo. Pues no vale ese testimonio porque no lo viste. Puedes simular, pero no es válido ese testimonio porque no lo viste. Y aquí dice que Juan vino por testimonio, o sea, él sí vio. Dice, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y aquí está haciendo esa aclaración de que Juan el Bautista no era el Mesías. Para nosotros es bastante claro en esta época, pero en ese tiempo había esa confusión y por eso el apóstol Juan lo aclara. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y eso me gusta mucho, ¿no? Si hay una luz verdadera, pues hay una luz falsa. ¿Cómo es esa luz falsa? Un hombre engañando a su esposa y no hay problema, no, mientras no dañe su corazón, no hay problema. Luz falsa. Jesús es la luz verdadera que pide integridad y pureza, pero también existe esa luz falsa. Dice que alumbra a todo hombre. Jesús vino para todo tipo de color de piel, de edades, obviamente que tengan entendimiento. No hay
Algunos pensaban que solo para el pueblo judío, pero gracias a Dios que tenemos la luz de las Escrituras, que se extendió el Evangelio a todo el mundo. No es exclusivo de cierta raza, de cierta área geográfica, de hombres de 20 a 30 años, no, para todo hombre que quiera aceptar a Cristo. Dice, venía a este mundo, el verso 10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue el hecho, pero el mundo no le conoció. Qué triste, ¿no? Su creación no conocía a su creador, lo despreció, lo humilló, y pues simplemente no lo conoció, y este es uno de los versos más conocidos, ¿no? Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. La humanidad en general no le recibió a Cristo, ni siquiera lo conocieron. Imagínense, el Cristo, la deidad, el Dios despojándose de sí mismo, no escatimando, dice la Escritura, siendo igual a Dios, se despojó y se volvió, se humilló, semejante a siervo, y fue humillado hasta la muerte de cruz. Así fue despreciado. Déjenme decirles, para los que no sepan, la muerte de cruz es el equivalente a, no sé si recuerdan hace algunos años cómo mataron a Saddam Hussein, colgado en la horca, vergonzoso, terrible. Eso significaba la cruz en ese tiempo, algo vergonzoso, algo horrible. Y eso le hicieron al Creador. Imagínense qué tan terrible es la humanidad. Y el verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A nosotros no nos brinca esto, pero al no creyente se pone a pelear, ¿no? Todos somos hijos de Dios. No, yo pienso que aquí nadie tiene problemas con eso. Sabemos que los hijos de Dios, porque recibimos a Cristo, porque creemos en Jesucristo, tenemos fe en Él, pero los que no, todos somos criaturas de Dios. Los perros son criaturas de Dios, los humanos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Solo los que le reciben tienen el derecho a ser llamados hijos de Dios. Si no, aunque nos peleemos toda la vida, es la verdad de la Escritura, no es cuento de algún pastor, no es cuento de algún escriba, no, es de la Escritura directamente, inspirado por Dios. Dice el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto es bastante interesante, fíjense, porque dice, no son engendrados de sangre. O sea, la salvación, el ser cristiano, no se puede heredar. En mi genética yo no le puedo heredar a mi hijo que sea cristiano, no. Él a su tiempo tiene que aceptar a Cristo. ¿Y qué es aceptar a Cristo? Pues aceptar todo lo anterior, que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él es la luz, que Él es la vida. Solo en esta parte nos explica todo esto. Pero a su tiempo, Él debe de recibir eso. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea que, aunque yo me lo agarre a cinchazos todos los días, tienes que creer, no es por voluntad de hombre, sino que es voluntad de Dios. Es Dios el que nos da y el que nos dio esa salvación tan grande. No es o los que nacen en cuna cristiana. Yo jamás menosprecio, al contrario, a mí me hubiera gustado crecer desde niño en una familia, en un entorno cristiano. No hubiera yo ofendido tanto a Dios de la forma que lo hice, porque eso es lo que hay en mí. A mí me hubiera gustado, yo no menosprecio, al contrario, pero los hijos de padres cristianos, en algún momento ellos deben de declarar su fe interiormente y deben de clamar a Cristo: Señor, yo te necesito, tú eres mi único Salvador. Muchos por lo regular dan por entendido que ya son cristianos sus hijos. No aquí, porque aquí se practica la sana doctrina, pero allá afuera muchas iglesias tradicionalmente hacen eso, y eso es muy peligroso,
porque imagínense creer que mi hijo tiene salvación no siendo así. Es muy, muy peligroso esto. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otra vez el verbo habitó entre nosotros. Imagínense como un ser humano con hambre, con sueño, con dolor, pero pues era Dios también. Y dice, vimos, entre paréntesis, dice, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Por dos cosas vieron su gloria. Aquí el pastor nos predicó, ¿verdad?, la transfiguración de Jesucristo, si lo recuerdan. Entonces estos apóstoles, Juan estaba ahí y vio la gloria del Hijo de Dios. Dice, gloria como del unigénito del Padre, y muchos han tergiversado este término unigénito, que es el primer ser creado, pero no, porque anteriormente nos aclaró, ¿no?, que Él es preexistente, a lo que se refiere que es el único en su género, no hay nadie parecido a Jesús. Nosotros intentamos parecernos a Jesús día a día, pero en realidad no hay nada que se le parezca. Dice, lleno de gracia y de verdad. Pues, ¿quién se le acercaba a los leprosos? ¿Quién los sanaba? ¿Quién los abrazaba? ¿Quién los amaba? Gente que nadie quiere acercarse por el mal olor, por el estado de putrefacción de la carne. Es como los teporochitos en la calle, ¿no? ¿Quién se quiere acercar a ellos? ¿Lo abrazaría usted? Pues Jesús lo hacía. Jesús hacía esa entonces, gracia sobre gracia, que más adelante en el verso 16 lo dice, la gracia de Jesús está sobre todos nosotros, porque nos enfermamos, tenemos medicinas que no merecemos, trabajamos y tenemos un salario que no merecemos. En realidad, lo que merecemos es el juicio de Dios, pero Él es lleno de gracia y verdad. Verso 15 dice, Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y parece un trabalengua, ¿verdad?, algo enredado, pero pues aquí se está refiriendo que Jesús nació 6 meses después de Juan. Entonces dice, pues viene después de mí, es antes de mí, sabe que es preexistente y era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Quien ha estudiado a profundidad el libro de Colosenses sabe que Cristo es pleno en todos los aspectos y es suficiente, sabe de la suficiencia de Cristo. Colosenses 2:9 dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, la plenitud de esa plenitud tomamos nosotros. Aunque tengamos carencia económica, tenemos a Cristo. Aunque nos muramos, tenemos a Cristo, que es lo máximo que puede hacer la muerte, entregarnos al Creador. O sea, esa plenitud es Cristo, y gracia sobre gracia, amanecimos vivos, sobrevivimos al COVID. De verdad que el que sabe realmente que es pecador, sabe que no merecemos ni siquiera estar vivos. Dice 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada, fue otorgada, pero la gracia, dice, vino. La gracia y la verdad vino. Y este es un temita bastante amplio, ¿verdad? Que no estamos bajo la ley, sino que vivimos en la gracia. Ya no tenemos que hacer esos rituales que hacían los judíos. Nosotros no somos judíos, nosotros somos externos al pueblo judío, somos cristianos, creemos en Jesucristo, debemos de amar a los judíos, y si conocemos a algún judío, predicarles el evangelio. A los judíos que no creen en el Mesías, porque hay judíos también que creen que son salvos, ¿verdad? Pero pues no estamos
así bajo la ley que tenemos que cumplir los rituales, que tenemos que llevar al sacrificio animales, ¿no? Nosotros ya tenemos la revelación completa en las Escrituras. De hecho, ya no hay más revelación, lo que tenemos nosotros es la luz de las Escrituras. La revelación pues ya está dada. Pero es curioso, dice, la ley fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron con Cristo, dice. Y el último verso: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie, dice, ha visto a Dios. Hay escenas en la Biblia, ¿no? Como Isaías, que de pronto nos deja ver una pequeña luz de lo que es Dios, y podemos entrar en debates. Por ejemplo, dice que Moisés vio las espaldas de Dios, como si nadie ha visto a Dios. Parece una aparente contradicción, pero pues la Biblia no se contradice, hermanos. Si usted encuentra una aparente contradicción es porque nosotros ignoramos algo. Ese término se llama antropomorfismo, o sea, una forma de humanizar a Dios, de hacer lo que lo entendamos, que retumbaba, ¿verdad?, cuando estaba Moisés ahí, y era un hombre tan santo que estaba muy cerca de Dios, pero en realidad él no podía ver a Dios. Jesús es el resplandor de su gloria, Él es la imagen del Dios invisible. No podemos ver a Dios porque Él es espíritu, Él no es una persona de carne y hueso como nosotros, pero podemos saber a través de sus escrituras, a través de Jesucristo, podemos conocer. De hecho, no hay otra forma de conocer al Padre sino que por medio de Jesús. Es el reflejo del Padre. Y pues con esto estaría cerrando. Este es el empiezo del libro de Juan. No sé hasta cuándo ya vuelva yo a estar por acá, pero ya empezamos, hermanos. Es de verdad que para mí es un privilegio poder compartir las escrituras. A mí me gusta, aunque me es difícil aquí, pero a mí me ha gustado compartir el Evangelio, compartir el Verbo encarnado y qué es la obra que hace en nosotros. Y pues terminamos. Yo le invito, hermano, que oremos. Señor bendito, Padre celestial, nosotros creemos, Padre, que tú eres preexistente, Señor, y que tú estás lleno de gracia y de verdad, Padre, y que tú eres pleno y que tú creaste todas las cosas, Señor, y que toda la creación gime, Señor, por ti, Padre. Llénanos, Señor, de tu presencia, Padre. Escucha nuestro clamor. En el día de hoy venimos a hacerte peticiones, Padre. Yo te pido que inclines tu oído y nos bendiga, Padre, y que esta semilla de la palabra germine en nuestros corazones, Padre, hasta formar frutos dignos de arrepentimiento, Señor, que te conozcamos a ti para conocer al Padre, Señor. Bendecimos y glorificamos tu precioso nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.